Hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría unificar varios conceptos haciendo hincapié en algo que considero importantísimo, que es lograr vivir en el ahora. Creamos nuestra realidad en nuestro cerebro, generamos reacciones en nuestro cuerpo en función de lo que ocurre en nuestra mente. Esto es, a partir de nuestros pensamientos. Si esto no fuera así, ¿cómo podría ser posible que el solo recuerdo de una persona que nos hizo daño haga aflorar en nosotros las mismas emociones que sentimos cuando esa persona nos hizo daño en el pasado? Para que esto ocurra, entre el pensamiento y la reacción del cuerpo, hubo una emoción que se desató en el cerebro y está ligada a ese pensamiento. Esto significa que lo que construimos en nuestro pensamiento determina nuestras reacciones corporales. También ocurre que si asociamos una y otra vez una experiencia determinada con una emoción determinada, se crean conexiones en el cerebro entre ambas, se crea una relación duradera entre ese pensamiento y esa emoción que acompaña al pensamiento y por lo tanto también queda asociada la reacción de nuestro cuerpo a ese pensamiento. Cuando se generan estos vínculos, estas relaciones, surgen las adicciones a las emociones. Si no podés controlar un estado emocional, sos adicto a esa emoción. Acordémonos que pensamos con emociones. No podemos disociar pensamiento de emoción, pero sí podemos controlar qué reacción va a tener nuestro cuerpo en función de ese pensamiento asociado con esa emoción. La inteligencia emocional se basa en entender que nuestro cerebro opera con dos mentes, una mente racional y una mente emocional. La racional está vinculada a los pensamientos lógicos y analíticos, mientras que la emocional es la encargada de nuestras emociones y de nuestros impulsos. Cuando ambos cerebros trabajan en armonía, nos mantenemos en una armonía, dando como resultado comportamientos mucho más asertivos. Pero en ocasiones se produce algo que se llama secuestro neuronal. Esto ocurre cuando nuestro cerebro emocional controla al cerebro racional. Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, nos invita a estar muy atentos a nuestros estados de ánimo como primer paso para poder identificarlos y controlarlos, para lograr el autodominio y no ser esclavos de nuestras pasiones. Estamos rodeados y sumergidos de nuestras emociones. Podemos dominarlas y debemos hacerlo para lograr lo que queramos en nuestras vidas. Recuerden que la inteligencia emocional es mucho más importante que el desarrollo del coeficiente intelectual. Tenemos que trabajar en nuestras emociones siendo capaces de reconocerlas, nombrarlas, y esto nos va a ayudar a entender cómo tenemos que operar físicamente en función de esas emociones. Es decir, cómo las vamos a dejar salir cuando surjan. Controlarlas te va a permitir pensar antes de actuar, poner tu sistema de decisiones por encima de tu sistema de emociones. Otro autor, que se llama Wayne Dyer, nos hace otro aporte que tiene que ver con cómo vamos a poder controlar las emociones. Y esto tiene que ver con la toma de decisiones. Él dice que somos individuos capaces de tomar decisiones. Él plantea que todas las cosas que nos pasan, las emociones que tenemos, las reacciones que nuestro cuerpo tiene ante el afuera y ante el adentro, es decir, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, todo lo que nos sucede en nuestra vida son consecuencias de nuestras decisiones. Y para corregirlo tenemos que dejar de culpar al afuera, ya sean situaciones o personas. Tenemos que eliminar la idea de que no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestra forma de ser, porque la realidad es que somos el producto de las decisiones que tomamos hasta este momento. Para esto, todos los autores hablan de la importancia de vivir en el ahora, en el presente, y poder corrernos del apego que tenemos hacia el pasado. Porque ese apego indefectiblemente nos produce angustia y culpa. La culpa es clave en las personas que están apegadas al pasado. La culpa es una emoción que nos produce parálisis emocional. Nos inmoviliza porque te inmoviliza hoy, te sentís infeliz ahora, en el único momento que es real. Lo mismo pasa con la preocupación, que también se manifiesta en el presente, pero está vinculada al futuro. Surge por el temor de algo que puede llegar a pasar o por la posibilidad de que eso ocurra, pero no es una realidad hoy. Las preocupaciones, tal como pasa con la culpa, hacen que no actuemos como deberíamos en el presente. Recordemos que experimentamos, vivimos y sentimos en presente, ahora. La culpa y la preocupación no nos permiten ser activos ahora en la toma de decisiones. ¿Cómo controlamos emociones que están asociadas exclusivamente a situaciones del pasado o del futuro? En ambos casos no tenemos el control de esas situaciones, pero sí tenemos el control de las emociones que pueden emerger ante el recuerdo de ese pasado o ante las posibilidades a futuro. Y ese control lo podemos ejercer
ahora, en el presente. Las emociones que nos atan al pasado y al futuro son la culpa, la ansiedad, el sufrimiento, la tristeza. En realidad no podemos erradicarlas por completo porque son parte constitutiva del ser humano, pero sí podemos vivir con una cuota mínima de estas emociones, controlándolas cuando emergen, y para lograrlo tenemos que entender que somos creadores de nuestras propias emociones. Nuestros problemas, la forma en la que percibimos el mundo y sentimos, están atravesados por nuestras emociones. Vivimos atrapados en nuestros propios demonios y en vez de fluir estamos estancados y sufrimos lo que se llama parálisis emocional. Pero ¿cómo controlamos nuestros estados de ánimo? Viviendo en el presente. La realidad es que las cosas solo pueden resolverse en el presente, una a una. Tenemos una sola conciencia y esta opera en nuestro presente, ahora. Si logramos hacer consciente este mecanismo, vamos a poder ser mucho más inteligentes emocionalmente. Tal como vimos, las emociones surgen de la mente. Por lo tanto, el dolor ocurre también en la mente. El dolor se alimenta cada vez más de experiencias negativas en la realidad, a tal punto que termina siendo parte constitutiva de nosotros, de nuestra personalidad, y así terminamos siendo víctimas todo el tiempo de esas emociones. Este dolor se constituye en la forma en la que reaccionamos, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que hacemos elecciones. Suele pasar que nos da miedo dejar ir estas emociones, porque dejarlas ir pone en riesgo la forma en la que somos, tu personalidad de víctima. Por lo tanto, repetimos esos patrones negativos porque son parte de nuestra identidad. Cuando algo realmente nos molesta o nos enoja, sentimos que empieza a haber una sensación, una emoción dentro nuestro, y ese enojo nubla nuestra habilidad de pensar y de actuar de manera racional. Acá es donde se produce el secuestro neuronal y se genera más dolor, aun cuando parece que el dolor viene del mundo exterior. Tenemos que ser conscientes que en realidad es autocreado. Lo bueno es que como es autocreado, también podemos hacer algo para revertirlo. Otro elemento de la mente y que está al nivel del dolor es el ego. Al igual que el dolor nos detiene de ser felices porque las personas se sabotean a sí mismas, porque el ego es una parte de la mente que si la dejamos toma control de nuestros pensamientos. El ego nos guía a situaciones de conflicto con otras personas y nos hace infelices. Cuanto más infelices somos, más control ejerce el ego en nuestros pensamientos. Hay que estar muy alertas al ego y ser activamente conscientes de cuándo surge. La intensidad de las emociones se dan en la mente y hay que poder diferenciarlas. Si entendemos que la mente es responsable del dolor y del ego, tenemos que tratar de separar la mente del cuerpo. Es decir, la emoción que emerge desde la mente ante el dolor y el ego, y enfocarnos en lo que nos está pasando en el cuerpo, en la reacción que esas emociones van a provocar en nuestro cuerpo. Si encontramos la forma de mitigar el poder de la mente y reducir parte del control que tiene sobre las emociones negativas que genera, podemos controlar lo que nuestro cuerpo hace con esas emociones. Esto se logra concentrándonos, prestando atención a nuestro cuerpo, a la reacción que sale de nuestro cuerpo, y allí empezar a controlarlas. Logrando aislar una emoción cuando emerge desde el pensamiento, podemos lograr que no nos domine. Sí va a influenciarnos de alguna manera. El tema es que no nos domine por completo. Si llega a la conciencia una emoción negativa, revisémosla, pero no la dejemos pasar a través del cuerpo sin filtro. No dejemos que nos controle. Quien vive en el presente tiene la fortaleza para enfrentar el dolor y enfrentar situaciones difíciles como cosas que suceden, sabiendo que no podemos cambiarlas y a partir de esto lograr avanzar. Vivir en el presente es un aprendizaje. Hay que tratar sin pánico de salir de las situaciones, aceptándolas, aprendiendo y haciendo lo necesario para solucionarlas cuando puedo. Vivir en el presente trae fortaleza, determinación, porque no gastamos recursos en el problema, lo vemos como un desafío, situaciones manejables, resolvibles una a una, en donde en vez de reprocharme, angustiarme, las manejo para resolverlas. Vivir en el presente es no dejar que el ego se apodere de nosotros, no dejar que la mente genere dolor innecesario, y así nos volvemos más efectivos emocionalmente porque centramos toda nuestra energía en el presente para resolver y mejorar eso que hay que mejorar y resolver ahora. Gracias por quedarse hasta el final. Beso grande.